Imagina que un solo versículo de la Biblia encierre la declaración más estremecedora jamás hecha sobre una persona. Que sea Dios mismo quien le quite la vida, sin dar explicaciones claras, sin un juicio abierto, sin una advertencia previa. Una muerte inmediata, ejecutada por el Creador, por una razón apenas sugerida, pero lo bastante grave como para determinar el destino eterno de esa alma. No se trataba de un rey pagano ni de un enemigo de Israel, sino de alguien que formaba parte del pueblo de Dios. Su historia permanece oculta en un capítulo poco explorado, casi perdido entre genealogías y relatos familiares. Pero en ese rincón silencioso de las Escrituras resuena un juicio con el peso de la divinidad. Su maldad fue tan profunda que Dios decidió borrarlo de la existencia. ¿Quién era este hombre? ¿Qué hizo para merecer un destino tan severo? Y aún más inquietante, ¿qué mensaje nos deja su breve y estremecedora historia hoy? Si te apasionan los misterios más oscuros de la Biblia, dale me gusta al vídeo y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Bienvenido a Historias Ilustradas. Hoy exploraremos un tema impactante, el único hombre que Dios borró del libro de la vida. Su nombre aparece brevemente en el capítulo 38 del libro de Génesis. Apenas un versículo basta para contar su historia, pero el juicio que encierra tiene consecuencias eternas. El texto dice: Yer, primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Génesis 38, 7. Son pocos los personajes bíblicos que enfrentan un veredicto tan directo. No hay lista de pecados, ni advertencias proféticas, ni diálogos con Dios. Solo una sentencia final, rápida e implacable. Solo una frase lo sentencia: fue malo ante los ojos de Jehová. Y con eso bastó para que Dios mismo decidiera quitarle la vida. ¿Quién era este hombre? Era el primogénito de Judá, nieto de Jacob, un descendiente directo de Abraham. No pertenecía a cualquier familia. Era parte del linaje que Dios había escogido para traer al Mesías al mundo. Eso lo hacía un hombre con un propósito divino, con una herencia espiritual significativa y con una gran responsabilidad sobre sus hombros. En la cultura hebrea, ser el primogénito no solo implicaba recibir una doble porción de herencia material, sino también asumir una responsabilidad espiritual especial. Era llamado a ser líder, ejemplo, el pilar de su familia. Pero se convirtió en una deshonra para su casa. La Escritura dice que fue malo ante los ojos de Jehová, no ante los ojos del pueblo. Y eso es crucial. Tal vez su comportamiento no escandalizaba a quienes lo rodeaban. Puede que no fuera asesino, ni ladrón, ni abiertamente idólatra. Pero en lo oculto, en lo más profundo de su ser, había una maldad persistente, deliberada, invisible para los hombres pero completamente expuesta ante Dios. Es posible que llevara una doble vida, una apariencia religiosa por fuera, pero un corazón endurecido por dentro, que menospreciara su llamado, que tratara con ligereza lo sagrado, que se aprovechara de su posición sin reverencia alguna, creyendo erróneamente que por pertenecer al pueblo de Dios podía actuar sin rendir cuentas. Pero Dios no se deja engañar por las apariencias. Él mira el corazón. Y cuando ese corazón se llena de corrupción, se vuelve insensible, rebelde y sin intención de arrepentirse, Dios interviene. Lo más impactante de este caso es el silencio que vino después. No hubo duelo registrado, ni funeral, ni homenaje. Fue como si Dios lo hubiera borrado por completo, tanto de la historia como del libro de la vida. Algunos consideran que el juicio fue demasiado severo. ¿Por qué Dios no le dio otra oportunidad? ¿Por qué no envió un profeta, una advertencia, una señal? Pero esas preguntas revelan algo profundo.
que hemos olvidado quién es Dios. Hemos pasado por alto que su paciencia tiene un límite, que su santidad no puede ser ignorada para siempre, y que su juicio no requiere nuestro consentimiento. La historia de no aparece en la Biblia por casualidad. Está allí para proclamar una verdad que muchos hoy prefieren ignorar. Dios sigue siendo santo, justo y soberano para juzgar el pecado cuando Él lo crea necesario. No existe refugio en el linaje, en la tradición religiosa ni en los títulos espirituales. No hay herencia que garantice inmunidad. El juicio de Dios no se deja engañar por lo externo, responde únicamente a la verdad del corazón. Pero lo más revelador de esta historia no es la muerte de sino lo que sucede después. Judá, su padre, empieza a percibir que algo no está bien. Poco tiempo después, su hijo menor también muere. Estos eventos desencadenan un cambio profundo en la vida de Judá. Curiosamente, la línea de la promesa no continúa a través de sino por medio de Tamar, en una historia inesperada. Y aún así, el linaje mesiánico sigue adelante. Dios no detuvo su plan, pero tampoco permitió que un corazón rebelde corrompiera la obra redentora que estaba en camino. El propósito de Dios avanza, con nosotros o sin nosotros, conmigo o sin ti. Esta verdad debería sacudirnos, pero también impulsarnos a examinar nuestro interior. ¿Qué clase de vida estoy llevando? ¿Estoy caminando en obediencia, aunque imperfecta? ¿O estoy jugando con la gracia, aparentando devoción por fuera mientras cultivo rebeldía por dentro? La historia de es breve, porque no dejó un legado digno de ser recordado. Su vida no dejó huella. No hubo fruto, ni descendencia, ni honra, solo juicio. Su nombre permanece en las Escrituras no por sus acciones, sino por lo que no llegó a ser, un verdadero siervo de Dios. La historia de actúa como un espejo oscuro que nos obliga a confrontar nuestro interior. No se trata únicamente de un hombre del pasado, sino de una advertencia para cada uno de nosotros cuando perdemos el temor reverente, cuando normalizamos el pecado, cuando tratamos la gracia como si fuera un derecho adquirido y no un regalo inmerecido. La Biblia no detalla los pecados específicos de y eso es intencional. El mensaje no está en qué hizo, sino en cómo respondió Dios. Y su respuesta fue contundente. La maldad persistente, sin arrepentimiento, sí tiene consecuencias eternas. Hoy vivimos en una época donde se exalta con razón la misericordia divina, pero muchas veces se omite su santidad. Queremos un Dios que consuele, pero no que confronte, que sane, pero no que corrija. Sin embargo, el Dios de las Escrituras es completo, amoroso y justo, paciente y santo. Es el Dios que salva, pero también el que juzga. La muerte de no es solo un hecho histórico, es una advertencia silenciosa para todo aquel que piensa que puede vivir alejado de Dios y aún así esperar su bendición. Pero aquí está lo más esperanzador. Si estás leyendo este mensaje, si estás escuchando estas palabras, aún hay tiempo. Tiempo para volver, para rendirse, para vivir con reverencia. Dios todavía está llamando. Él no tuvo otra oportunidad. Pero tú sí la tienes. Dios aún extiende su mano, aún llama, aún ofrece perdón, pero no lo hará para siempre. Su gracia es inmensa, pero no ilimitada en el tiempo. Hoy es el momento de volver al Señor. Hoy es el día para dejar atrás la doble vida. Hoy es la oportunidad para humillarte y pedirle a Dios un corazón nuevo. No permitas que tu historia termine como la de sin propósito, sin legado, sin memoria y sin vida eterna. Tú puedes vivir una historia distinta. Una que honre a Dios, que deje marca,
que inspire a otros a seguir al Salvador. Todo comienza con un solo paso: reconocer que sin Él no somos nada, pero con Él todo es posible. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a caminar con nosotros en este camino de verdad y transformación. Suscríbete al canal La Respuesta que Buscas y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Aquí hablamos con claridad, con la Biblia abierta y el corazón dispuesto a oír la voz de Dios. Tu sí hoy vale más que 1000 silencios mañana. No ignores este llamado. Nos vemos en el próximo vídeo.